palabra. Bendito sea su nombre para siempre. Bendito su nombre para siempre, Jesús. Gracias, Padre eterno, por venir a compartir su palabra. Usted es grande, Rey de reyes y Señor de señores. A su nombre gloria, a su nombre gloria. Gracias, Padre eterno, porque su palabra no volverá vacía. Bendito su nombre para siempre, Señor. Bendito su nombre para siempre, Jesús. Gloria a su nombre, gloria, bendito su nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en esta tarde. Que su nombre sea glorificado. Que su nombre sea exaltado. Que su nombre sea glorificado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Hoy domingo 30 de julio de este año 2023. Gloria a Dios porque todavía se sigue predicando la palabra. Y se cumple lo que la palabra de Dios dice. Que en estos tiempos serían como los de Sodoma y Gomorra. Y que en estos tiempos serían como en los tiempos de Noé. Y la palabra de Dios, mi amigo, no vuelve vacía, sino que dice, el Señor Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El hombre no necesita una religión, el hombre no necesita vivir ideologías o como bien le pareciere. La religión al hombre lo vuelve más miserable. ¿Cuánta gente tiene una religión y su vida es desordenada? Su vida es parcial. Su vida es muy triste. Bendito su nombre para siempre. Alabemos a Dios, glorificamos su nombre para siempre. En esta tarde vamos a predicar el Evangelio de Jesucristo. Vamos a predicar la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es lo más triste? Que cuando se muere tu papá, tu mamá o a un familiar, siempre la gente dice descanse en paz. Cuando se muere un delincuente, cuando se muere un homicida, cuando se muere un extorsionador, cuando se muere un pecador, siempre la gente dice, descanse en paz. Pero cuando usted lee la Biblia, cuando usted escudriña la Biblia, lamentablemente, esa es una gran mentira. Esa es una gran mentira. Porque la palabra de Dios lo dice claramente en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14. Así dice la palabra, por las propias palabras de Jesucristo fueron pronunciadas y lo que Él dice se cumple. Mire, el Señor dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ese lugar. Bendito su nombre para siempre. Y en el versículo 14 dice, así dijo mi amado Jesús, entrad por la puerta angosta, porque reducido, angosto es el camino que lleva la vida, y pocos son los que entran por ahí. ¿Quiénes son los que entran en el camino angosto? Que son muy pocos. Mucha gente dice que hay que portarse bien y hay que hacer buenas obras para alcanzar méritos para con Dios. Óigalo bien, de acuerdo a la palabra, mi amigo, ningún ser humano, nadie puede alcanzar méritos
nadie puede alcanzar méritos, ni un mérito para poder ser dignos de Él. Eso es lo bueno, mi amigo, de que nadie por sus méritos alcanza la vida eterna. Porque si el hombre le sirvieran sus méritos, entonces todos nos vanagloriaríamos de decir: es que yo era una buena persona, es que mi papá era una buena persona, mi mamacita era una buena persona. Todos nos gloriaríamos. Y dice la palabra que Dios no permite que nadie le robe su gloria. No permite que nadie le robe su gloria. Isaías 42, versículo 8. Mire cómo dice la palabra: yo soy Jehová, y este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Ese es el gran defecto del hombre confuso, de que dice: es que yo me necesito portarme bien, es que yo soy una persona recta, es que yo soy una persona que a nadie le hago mal, y si yo me muero, me voy a ir en paz. Y esa es una gran mentira, mi amigo. ¿Sabe cuál es? De los grandes defectos que nosotros tenemos en esta tierra, que no nos gusta leer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y llega hasta los tuétanos. Y dice la palabra que la misma Biblia es como el espejo que refleja tu vida pecaminosa. Usted se acuerda, hace unos años, creo que fue en el 2016 o 17, donde aquellos jóvenes se mataron en el BMW, excepto el conductor, allá donde está el parque de Chapultepec en Reforma. Esos jóvenes venían saliendo de un antro. Esos jóvenes venían alcoholizados. Y usted sabe la noticia, se ha de acordar, en el mero, al dar la vuelta, donde está el metro Chapultepec, la Torre Mayor, ahí inmediatamente murieron esos jóvenes saliendo alcoholizados. Pero ¿sabe qué, mi amigo? Hoy su familia sigue creyendo. Dios te bendiga. ¿Mande? Ah, pero no traigo. Pero quédate a escuchar. Creo que sí, a ver, espérame. Sí, traigo. Ven. Mira, tengo este. Léelo. Sí, léelo. Bendito su nombre para siempre. Esos jóvenes, la muerte les sorprendió repentinamente. Y hoy sus papás dicen: descanse en paz, porque creen que sus hijos o sus hijitos están descansando en paz. No, mi amigo, si usted lee la Biblia, dice la palabra que merecen la condenación eterna. Bendito su nombre para siempre. Vea cómo el diablo, los demonios se alborotan al escuchar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces, mi amigo, esos jóvenes venían alcoholizados, repito, venían saliendo de un antro, y su vida no estaba preparada
para después de la muerte. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18. Ahí te lo deja bien en claro. Dice, el que en Él cree, o sea, en Cristo, porque Él es el Salvador, Él es el mediador entre Dios y los hombres. Dice, el que en Él cree no ha sido condenado, pero el que rehúsa creer en Él ya ha sido condenado porque no ha creído en el Hijo unigénito del Padre. Y creer en Él no es decir yo creo en Él, porque la palabra dice en el libro de Santiago capítulo 2, versículo 19 o 18, dice que los demonios también creen y tiemblan ante la presencia de Dios. Es más, mi amigo, el diablo se sabe la Biblia de memoria. El diablo sabe mucho de la Biblia, pero es un burro cabezón. ¿Sabe por qué? Porque no la aplica, porque ese miserable, su condenación, su destino será lago de fuego y azufre eternal, la segunda muerte, mi amigo. Esos jóvenes que cayeron muertos sus cabezas allá en Reforma, de aquel lado, inmediatamente la muerte los abrazó y se los llevó hacia donde dice la Biblia, el infierno, la primera muerte. Y ahí están sufriendo día y noche. Y cada aquel que rechaza a Jesús, cada aquel que le da la espalda a Cristo, usted podrá tener la mejor religión que le convenga. Usted podrá decir yo soy un religioso, pero usted debe de saber que el diablo es el más religioso que puede haber en todo el mundo. A ese sí le gusta la religión. ¿Sabe por qué? Porque cuánta gente a los niños los han llevado a hacer la primera comunión. Cuánta gente a los bebés no los han bautizado en su religión. Y usted puede darse cuenta cómo los reclusorios tienen gran población, sobrepoblación. Entonces el gobierno tiene que construir más cárceles, aún más resistentes, porque se les escapan, porque se les dan a la fuga. Y ese es el resultado de que la religión al hombre no lo puede cambiar. Si tú vives en una religión, si tú estás en una religión, toma en cuenta que el primer religioso, como te lo decía, es el diablo, el más religioso que puede haber en esta tierra. Y al diablo le conviene que tú seas religioso, pero también al diablo le conviene que no vivas tu religión, sino que tú vivas como bien te parece. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, el Señor, al venir a esta tierra, nunca le agradó a los religiosos. En el tiempo de Jesús estaban los religiosos, los fariseos, los herodianos, los saduceos, los doctores de la ley. Y después de que mi amado Jesús murió y resucitó, aparecieron diferentes sectas, los gnósticos. Y este mundo, mi amigo, está lleno de tantas religiones. Bendito su nombre para siempre. Y en el tiempo de Jesús, los religiosos atacaban al maestro. Los mismos religiosos ordenaron su crucifixión
¿Quiénes lo crucificaron? Hay un canto que nosotros cantamos en la iglesia cristiana: los romanos lo rodearon, los romanos lo rodearon, los romanos lo rodearon y lo crucificaron. Mi amigo, los romanos en el tiempo de Jesús era el imperio más poderoso que había conquistado partes de Asia, de África y de Europa. Y mi amado Jesús nació en el país de Palestina. Y a los que vivían en Palestina no se les decía palestinos, se les decía judíos. Y era tanta la grandeza, era tanto el poder del imperio romano, que la máxima autoridad vivía en la capital del imperio romano, que era Roma, ahí donde está el mar Mediterráneo, donde aparece en forma de botita. Ahí vivía el emperador romano. Cuando Jesús nace era César Augusto, y cuando a mi amado el maestro lo crucifican, estaba de emperador Tiberio César. Pero el imperio romano era una grande potencia en el tiempo de Jesús, de tal manera que el imperio romano había conquistado Palestina y había utilizado a los mismos judíos que se les denominaba los publicanos para cobrarle los impuestos a sus propios compatriotas. ¿Y sabe cuál fue una de las desdichas del emperador romano? No haber conocido al Hijo de Dios en aquel tiempo personalmente. Hoy en la actualidad, ¿sabes por qué vemos tanta juventud apartada de Dios? ¿Sabes por qué vemos tanta juventud apartada de Dios? Creen que están con Dios porque según dicen que aman a Dios, pero ¿sabes por qué la juventud está apartada de Dios? Porque mucha globalización, mucho internet ha sido el medio de tanta información que reciben los jóvenes, que llegan a decir que Dios no existe. Y para decir que Dios existe, no necesitamos probarlo a través de una teoría. Para decir que Dios existe, no necesitamos ni siquiera intentar demostrar que Él existe. Porque Él existe, lo creas o no lo creas, Él existe, mi amigo. Tratemos de intentarlo demostrar, Él existe. Mira cómo dice la palabra en el Salmo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Mi amigo, tu propia creación, el propio hombre, su propia existencia demuestran que Dios existe. Y cuando Dios existe, hay un principio axiomático de causalidad y no de casualidad, sino de causalidad. ¿Qué quiere decir, mi amigo? Si usted ve este edificio de Bellas Artes construido, nos presupone la existencia de una causa. Un ingeniero, un arquitecto que lo diseñó y que gracias a su inteligencia podemos ver reflejado ese edificio. Cuando tú ves un reloj, te presupone la existencia de la causa, el relojero. Cuando tú ves los cielos, eso te presupone la existencia de una causa, pero no de una causa humana, como las cosas materiales que vemos, sino una causa divina, mi amigo. El Dios que todo lo creó, el cual dice la palabra que Dios es el creador de los cielos, de la tierra. Bendito su nombre para siempre.
Entonces, cuando hablamos de Él como causa de la creación, es un ser personal, es un ser divino, no porque tenga cuerpo, mi amigo. Dios no tiene cuerpo, porque nosotros somos personas, no porque tengamos cuerpo. Óigalo bien, nosotros somos personas, no porque tengamos cuerpo. Eso usted lo puede estudiar hasta en filosofía, en teología. Y en la palabra de Dios podemos entender que Dios es el Espíritu infinitamente perfecto, que existe por sí mismo y de quien todo lo creado recibe la existencia y la subsistencia. Y Dios es un ser personal y no tiene cuerpo, porque dice el Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 24, Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, ¿por qué nosotros somos personas? ¿Por qué Dios es una persona? Nosotros tenemos un cuerpo físico y Dios no lo tiene. ¿Sabes por qué somos personas? Porque Dios es persona. En el libro al Génesis, capítulo 1, versículo 26, el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar y en las aves de la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Mi amigo, ¿sabías que Dios tiene pensamientos? Por eso está en los cielos, porque Dios pensó en crear los cielos y la tierra. ¿Sabías que Dios tiene sentimientos? Porque dice la palabra que cuando Noé le decía a la gente que se metiera al arca, Dios se airó y cerró el arca y vino el diluvio 40 días y 40 noches. ¿Y sabías que Dios tiene un libre albedrío? Porque Dios quiso crear al hombre. Y dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mi amigo, Dios piensa, el hombre piensa, nosotros pensamos porque Dios piensa. Dios tiene sentimientos, nosotros tenemos sentimientos, y nosotros tenemos sentimientos porque Dios tiene sentimientos. Y Dios tiene una libre voluntad, libre albedrío, y nosotros tenemos una voluntad. Y porque tenemos voluntad es porque Dios tiene voluntad. Ahí están, mi amigo, las características de la personalidad. Y eso te da a entender. Porque hoy el hombre se preocupa más por el por el cuerpo. Ay, me voy a embellecer. Me voy a pintar las uñas. Quiero que se vean mis caderas muy así, que se vean que llamen la atención. Quiero hacer ejercicio. Quiero alimentarme bien. Qué bueno que haces ejercicio. Qué bueno que te alimentas bien. Entre comillas, porque yo he visto ahí, mi amigo, ahí en ese edificio, cuando voy a trabajar a los juzgados, ahí yo veo cómo está la música y los jóvenes emborrachándose. Pero ¿sabe qué, mi amigo? Ponga mucha atención. El hombre y mujer, están más preocupados por el cuerpo físico. El hombre que se muere, el Señor lo dijo en su palabra, polvo eres y al polvo volverás. Si una persona se muere, es materia orgánica, inorgánica o orgánica, y vuelve al polvo porque los gusanos se lo comen. Pero lo más valioso que hay en el ser humano, y que eso es la imagen de Dios, la inmortalidad,
nosotros somos inmortales porque nuestra parte espiritual es inmortal, mi amigo. Y lo inmortal nunca deja de existir. Por eso somos eviternos. Porque tuvimos un día, un principio, pero jamás tendremos un fin. Aunque nuestro cuerpo, los gusanos se lo hayan comido. Mi amigo, somos semejantes a Dios. Porque nosotros, los que creemos en Cristo, los que le obedecemos a Él, óigalo bien, seremos inmortales en la vida eterna y ya no con un cuerpo, ya no tendremos cuerpo de carne y sangre, ya no tendremos aflicciones, ya no tendremos preocupaciones, ya no tenemos aflicciones, sino que la inmortalidad, mi amigo, pero para los que creen en Cristo, para aquellos que se arrepienten, para aquellos que vienen a Él y aceptarlo de corazón y le dicen: Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados y te acepto como mi Salvador. Pero óigalo bien, para aquellos que muchas veces en esta tierra rechazaron a Cristo, la inmortalidad la van a tener en la condenación eterna. ¿Qué quiere decir? Que ahorita el que se muere condenado porque se portó mal, aunque se haya, porque rechazó a Jesús, así se haya portado bien, así haya sido una finísima persona, pero se fue al infierno porque rechazó el regalo inmerecido que Dios el Padre le dio a la humanidad. El infierno es la primera muerte. El infierno es la primera muerte. Porque le espera, mi amigo, a los condenados la segunda muerte después del milenio. Y se llama el juicio de gente que se perdió en el infierno. Trillones y trillones. Y muchos trillones de trillones. Como usted no se lo puede imaginar. Y dice la palabra que sus libros fueron abiertos. ¿Qué quiere decir, mi amigo? Toda buena obra, buena o mala que tú hagas en la tierra, se escribe en tu libro. Y Dios tiene tu libro. ¿Y por qué Dios tiene tu libro? Y los que practican tales cosas semejantes, dice la palabra, no heredarán el reino de los cielos. Es decir, mi amigo, usted no se va a ganar la vida eterna por sus méritos, porque nadie ante Dios se le va a parar en el juicio final para decirle: Señor, yo era un buen padre, Señor, yo era un buen hijo, mira, yo doné edificios y orfanatorios. Y el Señor en su palabra dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, mi amigo. Nadie se salva por sus méritos. Nadie se salva por sus esfuerzos. Nadie se salva por sus obras. Mi amigo, la salvación viene por medio de Jesucristo. En la Biblia, el libro de Efesios dice: por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, porque es don de Dios. Mi amigo, el regalo inmerecido, el regalo más preciado que el Padre le dio a toda la humanidad, es su amado Hijo. Por eso le recalco, ¿por qué la juventud está apartada de Dios? Porque vive una globalización, porque vive mucho internet, porque en las instituciones educativas les enseñan que Dios no existe. Y como los jóvenes se esclavizan al internet, la información les satura en su mente y ellos sacan sus propias conclusiones. Ah, no, yo puedo vivir mi vida como a mí bien me parece. Y yo puedo estar delante bien de Dios porque yo me porto bien. Y yo no estoy satanizando el internet.
Pero sí hay que entender que Satanás se mueve en el internet. Pero cuando Cristo entra en el ser humano, ahí no hay globalización, ahí no hay influencia alguna internacional humana que al joven lo pueda desviar del camino de Dios. Porque cuando entra Cristo, mi amigo, mira, se cumple la palabra. Segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 17, dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aquel que le gustaba drogarse, ya no se droga más, porque Cristo entra en tu corazón. Aquel que le gustaba alcoholizarse, cuando Cristo entra, el alcohol desaparece de su vida. Cuando Cristo entra, la mujer que se prostituía con su cuerpo cambia su forma de ser, alma, mente, espíritu y cuerpo. Porque, mi amigo, el cambio que Cristo hace dentro de cada ser humano, primero es interior. ¿Qué quiere decir? Usted ve a una prostituta que vende su cuerpo, y cuando Cristo entra, el cambio primero es por dentro. Y cuando viene el cambio por dentro, viene el cambio exterior. Y usted, aquella prostituta que se prostituía, que ya no lo es, su cambio exterior es su forma de vestir. Pero lo más importante, mi amigo, es que el cambio viene desde dentro. Y ni Alcohólicos Anónimos, ni los psiquiatras, ni los psicólogos pueden alcanzar el poder glorioso que solamente es sobrenatural. El poder de Cristo rompe las leyes naturales, porque en el nombre de Jesús, aquel que cree que va a ser sano, Dios lo puede levantar de una silla de ruedas. Aquel que quiere ser sano del SIDA, Dios lo puede sanar del SIDA. Y eso es un poder sobrenatural, milagroso, que viene de lo divino. Y cuando viene de lo divino, trae un resultado: la conversión de tu vida. Bendito su nombre para siempre. Lo más importante es el alma dentro de nuestro cuerpo. Este cantante, José José, que le decían el príncipe de la canción, en su tiempo tuvo mucho dinero y tuvo mucha fama y mucho éxito. Pero esa voz que él tenía, fíjate bien lo que te voy a decir, esa voz que él tenía, Dios se la dio para que le cantara no al mundo. Dios le dio esa voz a este José José para que lo alabara, pero él alabó al mundo y al diablo, mi amigo. Porque tú sabías que hay gente que nace con un talento. Juan Gabriel, este hombre de Sodoma y Gomorra, este hombre aquí como 2 veces, no sé si 2 o 3 veces, él llenó Bellas Artes. Y Dios le dio esa voz para que lo alabara a él, pero él no lo alabó, él alabó al mundo. Y José José y Gabriel, Juan Gabriel, están en el infierno, mi amigo. Pero ese hombre, los dos, alcanzaron fama, alcanzaron dinero, pero no les sirvió de nada, porque no alcanzaron lo más importante, la salvación de su alma. Mira cómo dice Ezequiel capítulo 18,
versículo 4. El alma que pecare, esa morirá. Mi amigo, óigalo bien. Mira cómo dice la palabra, por eso hay que leer la Biblia. Si usted lee la Biblia, le puedo asegurar que es el libro más interesante que las novelitas de la televisión. Que es más interesante que los libros que escribió Oscar Alighieri. Es más interesante que cualquier otro libro. Mira cómo dice la palabra, Ezequiel capítulo 18, versículo 4. El alma que pecare, esa morirá. Y cuando el hombre cree estar cerca de Dios, pero que no lo está, sino que está alejado, cuando el hombre está distanciado de Dios, lo primero que le llega a su vida es la muerte espiritual. Tú podrás estar vivo, caminar, levantarte todos los días y acostarte todas las noches. Pero si tú no tienes una comunión con Dios, la muerte espiritual la tienes segura, aunque estés vivo. Porque mi amigo, el pecado es la barrera que al hombre le impide acercar, buscar a Dios y tener comunión con Él. En el libro de los Romanos capítulo 6, versículo 23, mira cómo dice, fíjese bien, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Cristo es vida eterna en Él. Bendito su nombre para siempre. Entonces, cada ser humano que está vivo, si no tiene esa comunión con Él, con el eterno Dios, Rey de Reyes, con su Hijo amado, con el Padre y con su Santo Espíritu, entonces está muerto espiritualmente. Esos jóvenes, antes de que se mataran en el BMW, ahí en Reforma, que venían de un antro, estaban muertos espiritualmente. Y cuando el carro se partió a la mitad, les llegó la muerte física e inmediatamente, como consecuencia, la muerte eterna, en el sufrimiento eterno, mi amigo, la primera muerte. Bendito su nombre para siempre. Mira cómo dice la bendita palabra de Dios en el libro a los Hebreos capítulo 9, versículo 27. Está establecido para los hombres vivir una sola vez, y después de esto son reservados para el juicio. Dice la palabra en el libro de Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas con Él. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mi amigo, lo importante no es lo que tú puedas alimentarte. Lo importante no es qué tanto tú puedas cuidar tu cuerpo. Lo tan importante es cómo está tu vida espiritual. Porque hay una secta satánica que ha engañado a muchos y a millones, la secta satánica de los testigos de Jehová, que dicen que justos e injustos, o sea, buenos y malos, todos llegan a la tumba y ahí quedó su existencia.